Este es un tema que creo que es quizá tremendamente candente, aunque no lo tengamos tan claro, ¿no? Lo digo porque en diciembre del 2022, hace un mes atrás, comenzó a popularizarse una forma de la inteligencia artificial que probablemente va a estar marcando todo este año. Me refiero al chat GPT. No sé si lo conocen, quienes están en la sala, si no, se los recomiendo comenzar a investigarlo, dado el potencial que tiene. Se han escrito muchos artículos, se está conversando bastante en redes sociales sobre la implicancia que tiene. Hay preguntas sobre cómo esta modalidad de la inteligencia artificial podría incidir en la educación, en la creatividad, en fin, en un amplio margen de campos. Y creo que materializa o condensa muchas de las preguntas y muchas de las especulaciones que desde siempre se han hecho en torno a la inteligencia artificial, en algunos casos con relatos distópicos donde la inteligencia artificial canaliza o se materializa en androides. No obstante, en esta conversación lo que quisiéramos es poner en perspectiva muchas de estas fantasías, muchos de estos imaginarios y también comprender la trastienda que hay en torno a la inteligencia artificial. Y para eso nos acompañan dos investigadores reconocidos en su campo en torno a esta temática. Quiero presentar primero a Paola Tubaro. Ella es socióloga y economista, profesora de la Escuela Nacional de Estadística y Administración Económica de París. Utiliza la ciencia de las redes, la simulación informática basada en agentes y el análisis del lenguaje automatizado para arrojar nueva luz sobre las transformaciones de los mercados y las organizaciones, trabaja sobre la economía de las plataformas digitales, la inteligencia artificial y sobre todo el papel del trabajo humano en el desarrollo de la automatización y las desigualdades digitales. Bienvenida, Paola. También nos acompaña Denis Parra. Él es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Pittsburgh. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad Católica de Chile e investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, y de los institutos Milenio en Inteligencia Artificial para la Salud e Investigación en Fundamento de los Datos. Sus principales líneas de investigación son sistemas de recomendación, interfaces de usuarios inteligentes, así como diversas aplicaciones de inteligencia artificial en salud y creatividad. Bienvenido, Denis. Quisiera que abriéramos la conversación justamente en torno a la opinión o perspectiva que tienen ustedes sobre la inteligencia artificial, ¿no? Yo comentaba que de alguna manera hay cierto imaginario construido por distintas razones, con distintas narrativas, sobre lo que sería, llegaría a ser la inteligencia artificial. Cuando ustedes están trabajando en este campo, ¿cómo piensan este tema? ¿Cómo lo visualizan? ¿La inteligencia artificial está más presente de lo que pensamos en nuestros procesos? ¿Tiene otras capas, otras aristas? Paola, quisiera que partiéramos contigo. Claro, muchas gracias. Yo diría, por empezar, que la inteligencia artificial hoy en día no es algo tan lejano, sino algo que llevamos todos en nuestros bolsillos, en nuestros teléfonos móviles, ¿no? Son principalmente aplicaciones que ya se utilizan en el día a día, un asistente de voz, un motor de búsqueda. Todos esos tipos de cosas son muy cercanas, sin buscar algo que se está desarrollando, que está más lejos, como, no sé, los vehículos autónomos, que pertenecen por el momento más al sueño, al proyecto quizá, que a la realidad. Entonces hay una parte de esta inteligencia artificial que ya forma parte de nuestras sociedades y de nuestras economías también. Y eso ya tiene un impacto, tiene efectos sobre nuestra vida del día a día, sobre el trabajo, que es mi tema principal, el medio ambiente también, son todos temas que están muy relacionados. Creo que hablaremos de las diferentes maneras en que eso puede pasar. Pero sí es algo que nos pertenece, que nos acompaña ya en el día a día. Es lo que diría por empezar. Denis. Hola, muchas gracias por invitarme a esta mesa. Para mí la inteligencia artificial es fascinante. Yo disfruto cada día de mi trabajo
y la verdad es que me emociona ver los avances que ha tenido en los últimos años, pero especialmente la velocidad que ha tenido, porque de pronto uno hace un par de años pensaba, podría haber algo como esto, pero va a tomar 2 décadas, y de pronto en 2 años está hecho. Y hecho y funcionando muy bien. Y no era lo que pasaba hace 10 años. Hace 10 años uno efectivamente decía, esto van a pasar 5 años y no lo vamos a ver, y uno veía avances muy, muy lentos en varias áreas, desde visión por computador, procesamiento natural del lenguaje, creación, generación automática, generar imágenes, generar texto, y bueno, muchas otras aplicaciones. Ahora, obviamente, la inteligencia artificial para el público en general se ve como una especie de un término, aplicaciones, pero cómo funciona y cómo se crea. En los años, cuando parte la inteligencia artificial, este término se acuña en los años 50. En los primeros años había mucha gente del área de la matemática y de lógica trabajando en esto, y sistemas que pudieran almacenar conocimiento y que pudieran hacer inferencia, pero no escalaban. O sea, si una persona le podía dar cierto conocimiento, tenían una limitación en un área muy específica, por ejemplo, en un dominio de la medicina. Pero en los años 80 más o menos empieza a tomar fuerza la inteligencia artificial que se llama basada en datos, y en la cual el sistema tiene que aprender por sí mismo. Y a mí una vez me preguntaron en una entrevista, bueno, una inteligencia artificial es como cuando hay un cocinero y entonces el cocinero le tiene que enseñar al sistema, mira, dada esta receta, estos ingredientes, tienes que hacer estos pasos y después logras este plato. Y no, eso es lo que hace un programador. Un programador escribe las instrucciones. Cuando uno habla de inteligencia artificial, de lo que uno está hablando es de, yo te voy a dar los ingredientes, te voy a dar el plato y tú aprendes a hacerlo. Y le doy muchos ejemplos. Y entonces el sistema tiene que aprender por sí solo a llegar desde esta entrada a esta salida, y van a haber algunas implicancias en esto, de las cuales vamos a discutir hoy. Primero, ¿de dónde salen estos datos? Segundo, ¿qué es lo que está aprendiendo realmente? ¿Aprende lo mismo que haría un cocinero humano o aprende otras formas? Y si esas formas son positivas o negativas, y si podrían tener el mismo impacto para todas las personas en el mundo. Entonces, si bien tiene este aspecto fascinante del que he mencionado hasta ahora, tiene algunas cosas de las cuales también es bueno que todo el mundo sepa, y que van de repente a cosas más mundanas que simplemente pensar en un Terminator, un Skynet. Son cosas más cotidianas y que ya nos están afectando día a día. Ok, sin duda que uno de los temas que siempre últimamente aparece cuando uno habla de inteligencia artificial o de algoritmos es el sesgo, ¿verdad? Ese es uno de los temas que seguramente vamos a poder profundizar. Pero también hay algo que no conocemos mucho aparentemente, lo hablábamos recién antes de comenzar el diálogo, que tiene que ver con esa suerte de trastienda de la inteligencia artificial, ¿no? Tendemos a pensar en que mucho de esto ocurre en la nube, hay todo un lenguaje, ¿no? que instala cierta fantasía, ¿no? Pero tu trabajo, Paola, ha venido justamente indagando en esa trastienda. Me gustaría que pudieras compartir cuál ha sido la línea de investigación que has hecho y que has descubierto, que has encontrado en la práctica. Sí, efectivamente es así. Por seguir con la explicación que empezó a dar Denis, por ejemplo, tomemos el ejemplo de una tecnología de reconocimiento facial, que ya se utiliza para algunas aplicaciones de seguridad y también de cosmética. ¿Y cómo aprende un algoritmo a reconocer una cara? Tiene que tener muchos ejemplos, muchos datos que son en concreto imágenes de caras, y imágenes que tienen lo que se llama técnicamente anotaciones, es decir, alguien que diga, acá está la cara en la foto, acá están los ojos, la nariz, todos los aspectos, los puntos que sean importantes y que el computador tendrá que reconocer. Entonces, la pregunta que ya planteaba Denis era,
esos datos, esas caras, ¿de dónde salen? Bueno, hay alguien que las proporciona. A veces, en parte, se extraen datos del web, del internet. Hay fotos que la gente pone y a veces se utilizaron para crear bases de datos y entrenar a los algoritmos. Pero eso generalmente, especialmente hoy, que la tecnología está más desarrollada que hace, no sé, 4 o 5 años, se necesita más. Se necesita, por ejemplo, de ver cómo cambia una persona con el tiempo para tener en cuenta el envejecimiento o cómo se mueve esta cara, la persona girando, para tener un poco más de dinámica. Entonces, hay un verdadero mercado del trabajo. Es decir, que hay empresas o mercados en línea que se llaman plataformas generalmente, que pagan a gente para que proporcione sus fotos, sus videos, sus selfies, para construir esas grandes bases de datos que van a servir para entrenar los algoritmos de reconocimiento facial y hacer que sean mejores los de hoy que los que teníamos hace algunos años. Y hay personas que hacen esto por dinero, por algunos dólares, $4 o $5, algo así, fotos de ese tipo. Y hay un verdadero mercado que se desarrolla con personas que aceptan de dar su cara para el desarrollo de la inteligencia artificial, que puede parecer algo bastante raro, ¿no? Porque la cara es algo único que tenemos, algo que no nos identifica, pero por ejemplo, yo no lo haría, pero hay personas que están en situaciones de necesidad económica, de precariedad, de pobreza, que aceptan de hacer eso por ser pagados algo de dinero. Y hay un mercado muy amplio que se desarrolla, porque estas bases de datos no pueden ser pequeñas. Esos algoritmos necesitan grandes bases de datos para funcionar. Y eso crea la base para un mercado mundial muy, muy grande. También esos pequeños trabajadores pueden participar en el desarrollo de inteligencias artificiales cuando se trata de verificar los resultados de un algoritmo. Nuestro reconocimiento facial fue desarrollado, fue entrenado, funciona, lo vendemos, alguien lo compra, alguien lo utiliza. Lo tenemos que asegurarnos que siga funcionando correctamente, que no haga errores, y si hace errores se tendrá que corregirlos. Entonces también se pagan a personas para que hagan algunos controles para verificar eso, y para que los ingenieros tengan la información si hay problemas, para que puedan mejorar lo que se tenga que mejorar. Y son todas tareas bastante pequeñas, bastante sencillas en la mayoría de los casos, poco pagadas, pero que necesitan mano de obra humana, que no es la mano de obra del ingeniero, del científico de datos, mucho menos es suficiente, pero se necesita también. ¿Y dónde se busca esa mano de obra? Se busca en Internet, hay algunas plataformas especializadas, la más conocida a la mitad de los años 2000 era una plataforma creada por Amazon que se llamaba Amazon Mechanical Turk, que no tenía nada que ver con la Turquía. La idea era de imitar un autómata del siglo XVIII, vestido como se imaginaban un turco en esa época. Y lo interesante es que Amazon la llamó una inteligencia artificial. Es decir, que son humanos que participan, que toman un papel en lugar de una inteligencia artificial que no funciona perfectamente, que todavía no está desarrollada, que todavía tiene que desarrollarse, ¿no? Que todavía tiene que mejorarse. Y el turco mecánico del siglo XVIII era lo mismo, era un autómata que se suponía podía jugar al ajedrez, pero la realidad era que había un humano escondido que hacía todos los juegos. Y eso es lo mismo que pasa en
en esa plataforma. Parece un algoritmo, pero la verdad es que hay humanos, ¿no? Y esa es solo una de las plataformas, quizá la más famosa. Hay muchísimas que operan la mayoría a nivel internacional. Uno se conecta en internet, accede, generalmente inscribirse es bastante fácil. A veces hay una prueba de ingreso, a veces no. Y se pueden hacer tareas pagadas para clientes, en principio de todo el mundo. Quisiera, Denis, que nos comentaras sobre la investigación y el trabajo que están haciendo en el ámbito de la salud, ¿no? Y también cómo pueden operar allí eventualmente sesgos, ¿no? ¿Cuál es el potencial que puede ofrecer la inteligencia artificial para procesos quizá de diagnóstico, pero también cómo ustedes están pensando riesgos de sesgos? Sí, a ver, en dos proyectos en los que participo y que son consorcios de universidades. Está la Universidad Católica, pero también la Universidad de Chile, en el que tiene especificidad en imágenes médicas, también está la Universidad de Valparaíso. Entonces, hay varios grupos de investigadoras e investigadores que trabajan en estos temas. Y particularmente en salud, por ejemplo, yo estoy en un proyecto donde estamos desarrollando un sistema que tú le das de entrada una imagen, por ejemplo, rayos X de alguien, y te escribe el reporte en texto. Entonces es como al revés de lo que uno ve ahora en el sistemas como DALL-E, que yo le digo, oye, dame una imagen de un pato sobre el bosque y te genera la imagen. ¿Ya? Nosotros le damos la imagen y queremos que nos escriba el texto de un radiólogo, pero eso es bastante más específico. También hay otras tecnologías y que es el propósito principal del proyecto, que es de hacer el acceso a cierta tecnología más igualitario para el país y que después puede eso potencialmente tener un efecto en toda Latinoamérica y en otros países, digamos, en vías de desarrollo subdesarrollados. En particular, por ejemplo, no sé si todos acá se han hecho un escáner o una resonancia magnética. Son exámenes que no son tan fáciles, toman tiempo. Uno tiene que meterse dentro de un equipo. En el caso de la resonancia hay una bobina, hay un campo magnético y después del proceso de obtener la señal electromagnética hasta generar la imagen, pueden pasar, no sé, 20 minutos, media hora. Y ocurrió, por ejemplo, en la época de la parte más complicada del COVID, que se sabía que era mejor hacer un escáner o una resonancia que rayos X. Con rayos X, como una proyección muy gruesa de los pulmones, del corazón, de la tráquea. Entonces no era fácil diagnosticarlo. Lo mejor era hacerlo a través de, repito, un escáner o una resonancia. Y uno puede también ver la gravedad. Entonces uno puede quizás decir, potencialmente este paciente tengo que llevarlo a la UCI. Y el problema es que el rayos X lo hago rápidamente y una resonancia me demoro 20 minutos, media hora, después tengo que limpiar, desinfectar, traer a otro paciente. No había suficiente capacidad para diagnosticar a toda la gente. Y tampoco hay muchos resonadores en Chile y casi todos están en Santiago o en algunas capitales. Entonces, algo que estamos haciendo ahora, recibimos un equipo, producto que ganamos un proyecto Fondequip, que es el primer resonador magnético de bajo campo, que es solo para investigación en Chile y es el primer equipo de Siemens de este estilo que hay en Latinoamérica. ¿Y qué quiere decir esto de bajo campo? Que usa un campo magnético más bajo. Eso quiere decir que las imágenes no son de tan buena calidad, pero queremos usar inteligencia artificial para generar imágenes de tan buena calidad como un resonador magnético de alto campo, de por ejemplo 5 o 7 Tesla. ¿Qué implicancia podría tener para el sistema público chileno? Bueno, el resonador que nosotros tenemos cuesta como $1 millón. Y el costo de estos resonadores es como de $1 millón por Tesla. O sea, uno que tiene una clínica de 5 Tesla cuesta $5 millones. Si nosotros somos exitosos en esta tecnología, en vez de comprar uno, podemos comprar 5 y ponerlo, por ejemplo, en localidades de difícil acceso en Chile y después en el resto de Latinoamérica o en otros lugares. Así es que tenemos mucha de expectativa
y desean trabajar en esta línea, pero tal como decía Paola anteriormente, para armar estos sistemas, estos algoritmos que puedan ser capaces de mejorar la calidad de las imágenes, de aprender partes del cuerpo y escribir, hay que obtener datos. Y muchos de estos sistemas, los de mejor calidad en el mundo, por ejemplo, GPT, DALL-E, el que mencioné anteriormente, hay otro modelo de lenguaje que se llama BERT, para instituciones que no son, por ejemplo, Google, Meta o Amazon, es muy difícil entrenarlo. No solo por, digamos, la cantidad de datos que uno requiere, sino por el costo. Obtener ChatGPT, una versión fue $4 millones. ¿Ya? Entonces, imagínense que OpenAI, que es financiado por varias empresas, pero principalmente por Microsoft, tuvieron que poner varios millones de dólares para entrenar y tener este ChatGPT. Entonces, le podemos dar a una institución en Latinoamérica $4 millones para que entrene un sistema. Es difícil, y para el resto de las organizaciones que estamos, digamos, en una situación de problemas económicos actualmente en el mundo en este momento, es difícil. Y normalmente lo que uno hace entonces es que uno toma este sistema y lo fine-tunea, como que lo adapta a la tarea y a los datos que uno tiene. ¿Bien? Pero inicialmente fue entrenado con datos, bueno, que probablemente son de Wikipedia y de bases de datos que hay en Estados Unidos, en Europa y algunas en Asia. El problema que existe es que si uno toma directamente estos modelos que fueron entrenados con datos de países en vías de desarrollo y después lo aplico en Latinoamérica, por ejemplo, para detectar cáncer de mama, lo más probable es que si allá funcionaba con un 90% de precisión, acá va a bajar a 60%, porque no fue entrenado con mujeres latinoamericanas, con mamas de mujeres latinoamericanas, así de simple. Entonces vemos que el beneficio que pueden tener esta tecnología no es igual para toda la humanidad. Y hay este problema de sesgo que hace que los sistemas no rindan igual para todos, a menos que todos tengan la misma capacidad de poner sus datos para entrenamiento. ¿Ya? Pero además el costo que finalmente significa dar esas anotaciones, esos datos, como decía Paola, es que esas granjas de anotadores están en países como Venezuela, en África, para después financiar un proyecto que finalmente llega en su mayor beneficio económico a una empresa que puede estar en Estados Unidos, en Europa o en Asia. Entonces, ahí, como decía Paola, conversamos un poquito antes de acá, si uno se hace esta pregunta de inteligencia artificial versus humanidad, lamentablemente no es dos caras nomás, hay varias caras. La humanidad se va a ver algunas personas muy beneficiadas y otras no van a tener la misma cantidad de beneficios y otros simplemente se van a ver con problemas, digamos, producto del desarrollo. Y bueno, obviamente nosotros como Centro de Inteligencia Artificial queremos tratar de abordar todas estas problemáticas, pero la verdad que hay que hacer colaboraciones y es un tema que está completamente abierto en este momento en términos de investigación. Un último punto que quería mencionar es que una de las cosas que se hacen para poder hacer que estos sistemas no tengan tanto impacto es decir, mira, voy a encontrar un grupo protegido. Por ejemplo, este sistema funciona bien para hombres y no tan bien para mujeres, así que lo voy a entrenar para que aprenda mejor de las mujeres y sepa clasificar mejor o entregar mejores resultados de búsqueda, etc. El problema es que, ¿qué pasa con esos grupos protegidos que no hemos identificado hasta ahora? Porque puede haber sectores de la sociedad, minorías, que no están representadas y no porque no queramos, sino porque no las hemos observado nomás. Y los sistemas automáticamente no se dan cuenta de eso. Así es que el resolver el problema del sesgo a partir de actualizar estos sistemas a través de grupos protegidos depende de nosotros como humanos, de decirle, aquí hay otro grupo, hay que actualizar el sistema. Pero el sistema automáticamente actualmente no puede hacer eso, y eso es una problemática que existe hasta el momento y está en investigación, no está resuelta.
Claro, lo que tú nos relatas es un mundo que, así como están las cosas, pareciera que va a perpetuar cierta desigualdad en términos del desarrollo de la inteligencia artificial si no Claro, si no se hacemos hace algo, algo ¿no? respecto Exactamente. y digamos, se dejan los algoritmos como aprender solos a Ajá. partir de los datos, sí, puede ocurrir Claro. eso. En ese sentido, también mencionaste esto que se denomina técnicamente las granjas de anotadores, que es una expresión o es una forma de trabajo que quizás no todo el mundo conoce. Tú has investigado, Paola, bastante la dinámica de las granjas de anotadores. ¿Podrías explicarnos un poco cómo funcionan y en Latinoamérica dónde tiende a haber más granjas de anotadores? Sí, claro. Anotadores son los que proporcionan datos o mejoran datos existentes. El ejemplo que estaba presentando antes de las caras. Una vez que una empresa que se interesa en el reconocimiento facial haya recogido esas imágenes de personas, videos, fotos de los últimos 5 años de la misma persona o lo que sea, luego, el computador solo no sabe hacer nada con eso. Se trata de indicarle precisamente qué hay en esas fotos, que por ejemplo, si hay 5 fotos de la misma persona y un video, es la misma, que una vez está a la izquierda, a la derecha, de cara, lo que sea, ¿no? Y ese trabajo de anotar es algo que se hace manualmente, que se hace en gran medida manualmente. Hoy en día hay algunas soluciones para automatizarlo en pequeña parte al principio, pero luego se trata de hacerlo manualmente. Entonces decir, las fotos 1, 2, 3 es la misma persona, indicar, por ejemplo, en la foto dónde están las partes importantes que el computador tendrá que reconocer, como los ojos o la nariz o lo que sea, indicar si la persona lleva mascarilla o maquillaje o características, ¿no?, que puedan ayudar a reconocer. Y con toda esta información se pueden luego entrenar los algoritmos. Entonces es muy importante que haya este trabajo que hace algunos años, hace como 10 años, cuando el progreso de esas tecnologías era aún más lento, esas anotaciones eran bastante básicas, como la primera persona que entrevistamos fue una francesa en el 2017, creo, que nos contaba que estaba haciendo una tarea que consistía en dibujar cuadrados alrededor de tomates en fotos de platos de ensaladas. Y ella no entendía por nada a qué eso servía eso, ¿no? Ella nos decía, pero todo el mundo sabe que es un tomate. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Deberá servir a algo? No sé Sí, qué. ¿te puedo hacer un comentario ahí? Que aparte de las granjas, nosotros estamos haciendo esta tarea todos los días. Sí, Cada vez que llenamos un también. formulario y de repente dice, vamos a chequear que no eres un bot, y te ponen una foto y te dicen dónde hay semáforos o motocicletas, no solo estamos chequeando que somos personas, porque el sistema, por ejemplo, de las 9 imágenes que te tira, sabe que en 2 o 3 hay semáforos, pero hay 1 o 2 que no sabe, y nosotros le enseñamos. Entonces nosotros estamos entrenando gratis, en ese caso, cada vez que le estamos dando, eso es un sistema que se llama CAPTCHA, que lo inventó Luis von Ahn, un guatemalteco, y es algo entonces para tener en cuenta que aparte de las granjas que menciona Paola, nosotros somos parte de esa granja y lo estamos haciendo todo el día, básicamente. Sí, la diferencia, diría, entre nosotros es que nosotros tenemos que hacer esto cuando queremos acceder a una página web que nos pide eso, ¿vale? Puede ser una vez por día, de vez en cuando, lo que sea. Pero hay personas que hacen esto todo el día porque hay un verdadero mercado para la resolución de captchas que paga como entre 50 centavos y $1 americano por 1000 captchas solucionados, que es muy poco, porque solucionar un captcha es bastante fácil, pero 1000 toma tiempo al menos. Puede ser fácil, pero toma mucho tiempo. Y por ejemplo, eso es algo que
no tendría tanto sentido para nosotros, porque con una hora de trabajo para hacer 1000 captchas, ganando $1, con el que no compras nada en Santiago prácticamente, no es tan interesante. Pero hay trabajadores y hay granjas de trabajadores en países en los que los ingresos son mucho más bajos, por problemas de inflación, de pobreza, de crisis económica, diferentes razones. Y para ellos eso puede ser interesante. Yo he estado estudiando durante los últimos 2-3 años, especialmente el caso de Venezuela. Venezuela tiene un problema enorme de crisis política, económica desde hace 4 o 5 años y con inflación, con un salario mínimo que bajó en el 2021. Cuando yo estaba haciendo entrevistas con estos trabajadores, bajó a como $3 por mes, el equivalente de $3 americanos pues, por mes, que es muy, muy poco. Y entonces, para estas personas que suelen ser personas bastante cualificadas, que a veces tienen títulos universitarios de ingeniero, de informático, de matemático, lo que sea, parece mucho más interesante volverse al Internet, acceder a una de esas plataformas que proporcionan tareas y hacerlas, porque como las tareas se hacen principalmente para clientes, que son empresas desarrolladoras de soluciones de inteligencia artificial que se sitúan en la mayoría de los casos en el norte del mundo, Estados Unidos, Rusia, China en menor medida, Europa, pagan en dólares. Y entonces es mucho más interesante que ganar bolívares que pierden valor cada día. Entonces hay muchísimos venezolanos que están haciendo eso. En el momento en que yo estaba haciendo mis encuestas era el tiempo del confinamiento generalmente. Entonces estaban todos en su casa y se veía como se ayudaban entre sí. Algunos nos contaban que he enseñado a mi madre, a mi abuela, a mi tío a hacer estas tareas y todos nos ayudamos en casa, los vecinos, los amigos. Y también algunos formaron grupos en Internet, en Facebook, WhatsApp, Telegram, para ayudarse, para informarse sobre, mira, está saliendo una tarea interesante en esa plataforma o te piden esto, cuidado, no hacer esto porque hay errores, o ese tipo de cosas, se ayudan, se aprenden muchísimo juntos y han desarrollado como un mundo informal, una economía informal, detrás en las sombras mismas de estas plataformas que están ellas como en Estados Unidos, en Alemania, en Rusia y no saben nada de toda esta organización y de esa manera consiguen ganar bastante dinero para sobrevivir en un país como Venezuela. Pero lo que pasa es que como para Venezuela los precios aceptables son bastante bajos porque, claro, si el salario mínimo es de $3 por mes, ganar $4 ya está muy bien. Y para alguien que se encuentra en Chile, en Francia, en otros países, eso baja las remuneraciones para todo el mundo, porque son tareas, no sé si lo he dicho claramente antes, pero está bastante claro que, por ejemplo, si la tarea consiste en tomarse una selfie y subirla al Internet, se puede hacer desde cualquier lugar, desde casa, desde Chile, desde una isla, donde que sea, no importa. Y entonces la competencia es mundial. Si hay trabajadores numerosos de un país que acepta remuneraciones bastante bajas, las remuneraciones bajan para todo el mundo. Y entonces los otros no están contentos, ¿no? Porque todos se convierten en trabajadores pobres finalmente, trabajadores digitales, con un conocimiento a veces bastante alto del mundo digital y ganando muy poco. Y eso, claro, crea tensiones, crea problemas, crea todo un mundo de conflictos no tanto visibles, digamos, ¿no? Que no aparecen tanto.
Claro, y es algo de lo que no se habla con mucha frecuencia, ¿no? Por lo menos en nuestro medio creo haber leído 2 artículos a lo más en un par de años sobre este tema, pero pareciera que no hay mucha noción de lo que significa este mercado informal del trabajo, ¿no? Denis, tú cuando hablábamos al inicio también yo hacía referencia a tu trabajo en el ámbito creativo, ¿no? ¿Cómo está impactando, dirías tú, la inteligencia artificial o puede llegar a impactar en este campo? ¿Cuál es la experiencia que tú has tenido? ¿Cuál es el potencial que le ves? Bueno, mi opinión es desde un punto de vista no artístico, así que por favor tómelo con, lo dicen en Estados Unidos, with a grain of salt, así como no tan en serio. Pero desde el punto de vista técnico, esta también es una de las áreas que explotó, digamos así. El año 2014, hace menos de 10 años, un investigador en Canadá, Ian Goodfellow, inventó las GANs. Se llaman Generative Adversarial Network o red antagonista generativa. Y era bien interesante su propuesta. Su propuesta era usar 2 redes neuronales y una hacía el rol de tratar de recibir, por ejemplo, fotografías y decidir si lo que recibía era falso o era real. Entonces el sistema le pasaba una imagen, por ejemplo, de un conjunto de fotografías como de los datasets que menciona Paola, y el sistema tenía que aprender y decir, no, esta foto es de una persona. Y la siguiente, no, esta es falsa. Y en ese proceso de ir aprendiendo, le tenía que enseñar al sistema un generador que genera fotografías. Y al comienzo generaba ruido solamente, sí, básicamente ruido gaussiano, gris, negro, blanco. Pero a medida que el sistema le decía, no, esta no, pero con cierta probabilidad, entonces le decía, esta claramente no, 0, y esta no, 0,1, parece que por allá va, tengo que tirarme por ese lado. Y ahora, no, esta no, 0,10, parece que algo he hecho. Y entrenándolo en muchos ciclos, estos sistemas empezaron a ser capaces de generar caras. Y obviamente las del 2014 eran un poco pixeladas, no se notaban bien, pero se veían ahí ojos, nariz, cara, etc. Bueno, cuento corto, esto evolucionó en 5 años y en el 2019 había una página, que ustedes la pueden visitar por ahí, que se llama, en inglés, esta persona no existe, this person doesn't exist. Y uno hace clic y sale una cara, y se ve una cara de una persona, como de una foto sacada de muy buena calidad de una red social, y esas personas no existen. Y uno, si le hace zoom, uno ve las patas de gallo, canas, lunares, un poquito de imperfecciones en la cara que no son perfectamente simétricas, y son todas sintéticas. El sistema aprendió a generar caras. Este modelo en paralelo entonces se fue desarrollando con otro que se llamaba los autoencoders variacionales, que funcionan un poquito distinto. Lo que tratan de hacer simplemente estos modelos es que yo le doy por ejemplo, una foto de entrada y el sistema tiene que comprimir esta foto en una representación más pequeña y después reconstruirla. En ese proceso de comprimir y reconstruir, obviamente al comienzo no salen muy buenas las reconstrucciones, pero después de muchos ciclos, de ver muchas fotografías de muchas personas en diferentes posiciones, ángulos, con distintos fondos, son capaces de generar. El siguiente paso que tuvieron es que ahora se podía hacer de forma condicional. O sea, yo ya no le tenía que decir simplemente genera una cara, sino que una cara con barba y con lentes. Al comienzo no muy bien, después de un año salió la tecnología. Y luego salieron unos modelos que funcionaban con mucha mejor calidad, pero muy lentamente, que se llamaban modelos de difusión, que básicamente se entrenaban en un proceso de ida y vuelta. El proceso de ida era tomar una imagen real y empezar a meterle ruido de a poco hasta que era indistinguible del ruido, no sé, de así puntos blancos, negros y grises. Y después con un proceso matemático le enseñaban el camino de vuelta, como a partir de ese ruido tratar de construir la imagen original. Ese proceso, que se llama difusión, es el que sirve de base para el modelo actual que se llama DALL-E 2, que uno ahora le escribe texto y es capaz de generar una imagen
y la capacidad de composicionalidad de esas imágenes es increíble. No sé si han visto ejemplos que uno puede poner como un astronauta cabalgando un unicornio y sobre la luna. Y te genera una imagen realmente sorprendente, que para mí hace 2 años era casi imposible ver. Y en el último año, en los últimos meses, apareció esta tecnología y es increíble. Pero fue por estas otras tecnologías que se iban desarrollando en paralelo. Otra interesante fue esta que se llama Clip, que yo ayer comentaba también en una conversación. Cuando yo era niño, me acuerdo de una clase en que me enseñaron a graficar. ¿Ya? Me hicieron ir al patio a todos los chicos del colegio, del curso, y teníamos que medir unas hojas de planta. Y así que había que medir el largo y el ancho. Y después, en un gráfico, poner, ya, esta medía 5 de ancho, 7 de... 5 de ancho, 7 de alto, y poner el puntito, y después poner una línea, y después esa línea escribirla como una ecuación, como I igual 3x más 1, no sé. Y yo me acuerdo, me quedé pensando, oye, qué interesante que estas tres cosas son representaciones tan distintas. Estos son números en una tabla. Este es un gráfico visual, ¿cierto? Un eje cartesiano con puntitos y una línea. Y aquí tengo una ecuación, una cosa completamente abstracta. Y probablemente en mi cerebro esto está como en el mismo lugar, como que la entiende que son lo mismo. Y me llamó mucho la atención que este sistema CLIP lo que hace es que toma una imagen que la aprende a representar con números, con un vector, se llama. Toma un texto, aprende a representarlo con números, pero lo que aprende a hacer es que cuando una foto, por ejemplo, tiene un perro y el texto dice aquí hay un perro, las acerca. Y cuando la foto dice aquí hay una montaña y en realidad el texto dice es foto de un caballo, las aleja, porque dice no, estos son conceptos distintos. Y esta agrupación hace que yo ahora tomo texto, aprende a juntar la representación de imagen, texto, y le mete este generador. Entonces aquí son como bloquecitos y genera la imagen. Ahora, esta tecnología después se empezó a conectar no solamente con esta multimodalidad visual y texto, sino que audio. Y después, por supuesto, ya video, que es un poco menos desarrollada, pero lo más probable es que en muy poco tiempo veamos que uno puede escribir algo y se va a hacer el video. Esto tiene un potencial creativo que ya se empezó a ver hace algunos años, pero también un temor para los artistas, para la gente que trabaja, por ejemplo, en arte digital, que se toma horas desarrollando una imagen digital y ahora ve que con un texto ya se puede hacer. Obviamente produce un temor que yo me imagino que es parecido al que sentía el pintor de acrílico o al óleo cuando aparece la fotografía. ¿Cierto? Ya se acabó este trabajo. Aprieto un botón y sale una imagen, un retrato de la persona. Ahora en un paper de Aaron Hertzman, que es un investigador de Adobe, la empresa que hace Photoshop, él dice, bueno, si bien se creyó que ahí desaparecía la pintura, lo que ocurrió fue que se crearon movimientos artísticos de vanguardia, porque ya no tenía sentido hacer realismo. La fotografía lo hace mejor, pero sí tiene sentido moverse hacia el arte abstracto, hacia el cubismo, hacia el puntillismo, etc. Y también se entiende que se puede hacer arte fotográfico. La fotografía no es lo mismo si la tomo en un ángulo diferente, si capturo una escena en un momento especial, si pongo cierta luminosidad. Entonces, yo creo que aquí va a aparecer algo parecido, que se va a entender que esto va a crear formas de arte nuevas. Pero, ¿qué impacto puede tener en el día a día del artista, en su forma de financiarse, de vivir? A mí también me produce inquietud, porque la verdad es que no sé qué tanto puede ser así. Claro, de momento seguramente hay un tema de actualización de cómo se trabaja con la propiedad intelectual o el derecho de imagen, de uso de imagen, que es un vacío hoy día, ¿no? Lo que ha ido demostrando estos sistemas y que se necesitan actualizar seguramente. Claro, también te mencioné hace un rato que la misma empresa que hizo este sistema, el Stable Diffusion, Stable AI, fue demandada hace muy poco, hace unos días, por la gente que sube, artistas que suben, por ejemplo, imágenes a DeviantArt. Y ellos dijeron, bueno, este sistema usa nuestras imágenes, se entrena con ellas para después generar.
entonces nos deberían pagar algunos derechos y nosotros no dimos permiso para que se utilicen para entrenar. En el fondo estos sistemas es como un ser humano que, claro, uno se entrena toda la vida. De niño uno ve imágenes, tus amigos, tus padres te dicen esto es una mesa, eso es el suelo, y uno le está enseñando a estos sistemas lo mismo, pero aquí hay un tema de datos, de privacidad, de derechos, y que no se ha regularizado, no se ha visto la legislación, y que la tecnología va mucho más rápido, entonces vamos a tener que abordarlo en algún momento. Perfecto. Otro de los temas que siempre era previsible abordar cuando se hablaba de inteligencia artificial hasta hace muy poco es la sustitución laboral, ¿no? Y muchas proyecciones sobre distintos campos, porcentajes de riesgo de sustitución laboral. ¿Cómo están viendo ustedes en la investigación que vienen desarrollando este tema? ¿Necesita repensarse? ¿El riesgo es alto en algunos campos? ¿Se ha acelerado esas proyecciones que se habían hecho hace 5 o 6 años? Sí, lo que aparece muy claramente es que ese tipo de preguntas, la sustitución del trabajador con una máquina, la que sea, no es nada nuevo. Se empezó a preguntarse eso con el principio de la revolución industrial, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Ya había debates científicos, económicos, políticos muy concretos, huelgas de trabajadores sobre precisamente este tema. Y eso pasó con cada nueva ola de innovación tecnológica, digamos. Entonces, no es la primera vez que eso pasa. Y si miramos lo que pasó en el pasado, fue que nunca hubo una sustitución total, es decir, que cambia, claro, cambia el sistema de producir. Entonces, las competencias que se necesitan, el tipo de trabajo que se necesita, cambia, pero eso no significa que no necesitan trabajadores. Y, por ejemplo, cuando introducieron en un estudio muy conocido de un economista americano, David Autor, fue muy interesante su análisis del caso en el que se introdujeron los cajeros automáticos en los bancos. Fue en los años, diría, 80, si me acuerdo bien. Y, claro, en ese momento también se pensaba, ¿y qué van a hacer los empleados de bancos? Que antes hacían este trabajo de dar el dinero a la gente que tenía una cuenta. Y lo que pasó fue efectivamente que el número de empleados de bancos aumentó en el tiempo. ¿Por qué? Porque las tareas más básicas se estaban automatizando, las hacía el cajero automático, y los trabajadores podían dedicarse a tareas más complejas de consejo al cliente, desarrollo de productos financieros un poquito más avanzados, otro tipo de cosas. Y al final, algunos años después, no hubo ninguna sustitución, sino un cambio de las actividades, de lo que hace un trabajador, un empleado de banco. Tipo. Y en ese momento, ¿qué pasa con esta fase actual, ¿no?, de automatización? Que lo que tiene de diferente, claro, es que la tecnología de la que se trata es la inteligencia artificial y no otro tipo. Hasta ahora lo que hemos visto no es tanto una sustitución cuanto más un cambio de las condiciones laborales y una demanda de trabajo humano incluso más alta que antes. Todas estas formas de anotación de datos, de microtareas de producción de datos, de anotación de datos, de verificación de resultados algorítmicos de las que hablaba antes, son totalmente nuevas y necesitan mucha gente, porque de nuevo, como decía antes, las bases de datos que se necesitan tienen que ser muy grandes, si no, no sirven a nada con las tecnologías de hoy. Entonces, mucha gente tiene que trabajar en eso, pero son formas de trabajo precarizado, invisibilizado. Precarizado, ¿por qué? Porque en la mayoría de los casos no se trata de empleos formales, no se trata de empleos que se encuentren en una gran empresa tecnológica,
Microsoft, Google o lo que sea, casi siempre son externalizados a otras empresas más pequeñas con condiciones laborales peores o más precarias o menos interesantes, digamos, lo mínimo. A veces son incluso plataformas en línea que solo proporcionan tareas, pagan por tarea. Es una forma de trabajo bajo demanda como Uber, por ejemplo, ¿no? O como las plataformas de reparto que todos conocemos. Entonces son formas, sí, hay nuevas formas de trabajo que se abren a mucha gente, incluso porque, como decía antes, se pueden hacer desde casa, se pueden hacer desde cualquier país, entonces es algo muy abierto, muy globalizado, pero precarizado, pero invisibilizado, porque no se habla de eso, no les gusta a nadie de hablar de los trabajadores que hacen tareas manualmente. Lo importante para las empresas de tecnología es de seguir soñando una automatización completa, ¿no? Que sea fantástica, tecnológica, un poco fantástica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y muy poco pagados, como decía antes, con lo de las remuneraciones que bajan, porque hay trabajadores de países de ingresos bajos y porque también, como es bastante fácil generalmente inscribirse en estas plataformas, hay en casi todas un exceso de oferta de trabajo y no es ni siquiera necesario ser economistas por darse cuenta que cuando hay demasiados trabajadores, por el número de tareas, por la demanda disponible, los precios bajan, las remuneraciones bajan. Entonces, hay más trabajo, sí, pero no es el trabajo que la OIT, la Oficina Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, llamaría un trabajo decente, un trabajo que corresponda a las aspiraciones personales y profesionales de cada persona, que sea algo que no solo paga, sino también ayude al desarrollo humano de la persona y profesional de la persona. Y no estamos viendo esto. Y esa para mí es la preocupación principal que tendría que interesarnos en esa fase específica del desarrollo tecnológico. Perfecto. Antes de venir para acá, estuve pidiéndole consejos a GPT, al chat de GPT, sobre preguntas para una conversación como la que estamos teniendo, ¿no? Varias de sus propuestas son temas que hemos hablado, ¿no? Cómo se asegura la privacidad, la seguridad, en fin, son 10, me sugirió 20 preguntas, ¿no? Pero hay una que creo que no hemos comentado y que no quería dejarla fuera, que quizá, Denis, podrías comentarla tú, que es cómo se pueden evitar los efectos negativos de los algoritmos de recomendación, como la polarización y la burbuja de filtro. Menciono esto porque que el chat GPT nos esté advirtiendo de la polarización y de las burbujas de filtro que se asienta en esto, es una paradoja, ¿no? Pero como este ejercicio, digamos, va a ser muy recurrente, tengo la impresión, cuando sistemas como este, como el GPT, comiencen a sustituir quizá a Google, a las búsquedas de Google, y en poco tiempo más también cambiemos nuestra forma de relacionarnos con los contenidos en este campo. ¿Cómo ves tú esta potencial transformación? A ver, no sé si todos están familiarizados con estos términos de burbuja de información o filtro burbuja. En el área de sistemas de recomendación, que son estos sistemas que nos sugieren automáticamente cosas, como cuando nos metemos a YouTube y vemos un video, inmediatamente a un lado vemos sugerencias, Spotify, en Netflix, etc. También hay sugerencias en las redes sociales, ¿cierto? Nos metemos, nos creamos una cuenta en Instagram, en Twitter, empezamos a seguir a la gente que nos invita, que conocemos, y después el sistema nos va sugiriendo, y a veces incluso elige contenido de personas que no conocemos. Entonces, ¿cómo se genera esa selección? Porque ¿cuántos posts o usuarios hay? ¿Y por qué elige ese en particular en ese momento? ¿Cierto? Ahí hay un proceso que uno esperaría que fuera inteligente. Tiene algo de inteligencia artificial, por supuesto. Pero ¿cuál es el criterio? Y
hay distintos tipos de sistemas de recomendación y unos de ellos lo que intentan hacer es que tratan de buscar como personas parecidas a nosotros. Y en base a ese parecido nos recomiendan cosas, por ejemplo, películas u otras cosas. Y ahí como que da lo mismo de qué contenido del producto a recomendar. Porque si yo encuentro personas parecidas, da lo mismo si es que yo interactué y puse like a un libro o le puse like a una película o una canción. El algoritmo lo único que le interesa es que yo le puse like a algo, otra persona le puso like a algo, así que somos parecidos. Y de ahí puede recomendar con esa estrategia películas, música, recetas, lo que sea. Ese sistema se llama filtrado colaborativo. Y existe la otra forma en la cual yo como usuario le hago clic o like a cierto contenido y el sistema entonces busca contenido parecido a ese y me lo recomienda. Y en la práctica los sistemas más bien usan estas dos estrategias, las mezclan en un ensamble o en un híbrido. Pero ocurre que si esto se mezcla con una no muy buena, digamos, objetivo comercial, que en el fondo el objetivo de la empresa es mantener a los usuarios lo mayor tiempo posible en la plataforma, que uno haga clics, que uno haga clic en la publicidad, entonces hay malos incentivos. Y estos incentivos finalmente terminan haciendo que uno termine viendo el contenido que a uno le gusta y que reafirma sus gustos, sus creencias, y también le recomienda comentarios o personas que son parecidas a uno en cuanto a gustos, creencias y también gustos políticos, etc. Entonces, el hecho de que haya todo un espacio para poder elegir contenido, conexiones, y uno finalmente tienda a quedar encerrado en un grupo, a eso se le llama el filtro burbuja. Y esta burbuja es la burbuja que arma el sistema de recomendación. Entonces hay que incorporarle de alguna forma como elementos adicionales a estos sistemas para que sean novedosos, que nos pasen contenido nuevo, no siempre lo mismo, diverso, es decir, que no solamente nos recomienden si yo soy de Colo-Colo, siempre contenido de Colo-Colo, sino que de repente de otros equipos o de fútbol internacional, no solo local, o de otros deportes, ¿cierto? Y también para que justamente eso, si es que no se hace con cuidado, tiende a generar comunidades que no están conectadas y que no conversan, y eso es la polarización. Y en el caso de lo que ha ocurrido en muchos países, partiendo por Estados Unidos, pero ya hay ejemplos en Francia, en Inglaterra, en varias elecciones, probablemente acá también nos pasó durante la elección constituyente, la gente dice, no, yo veo que vamos a ganar porque yo veo a todos mis amigos y todos van a votar lo mismo que yo. Y les pregunto aquí en las redes sociales, y es porque estamos en un sistema que creemos que tiene como objetivo diversificar y entregar la mayor cantidad de diversidad del espectro posible de la sociedad. Y no, el objetivo de esa plataforma es que uno haga clic y esté harto rato y digamos que la plataforma gana dinero. Entonces, el problema es que no hay una concordancia entre lo que espera la sociedad de una democracia, por ejemplo, y lo que hace que esta plataforma gane dinero. Y en ese tira y afloja, de repente se le pide a la plataforma, hazte responsable, porque esto tiene un impacto y si no vas a cerrar, que eso se le ha pedido a Facebook, a Twitter por harto tiempo. Twitter en un momento implementó algo que era interesante, que cuando uno iba a retuitear algo y no le había hecho clic siquiera te decía, ¿estás seguro que quieres compartir esto? Porque ni lo leíste. ¿Ya? A mí me pareció eso una buena funcionalidad. El problema es que uno después lo comparte en WhatsApp y después se comparte en un montón de grupos y nadie sabe, a uno le llega la información, oye, parece que asaltaron este lugar y realmente era falso. Y entonces aparecen las fake news, aparece también la misinformation o verdad a medias, y entonces un montón de fenómenos aparecen producto de esta interacción entre red social, sistema de recomendación y una empresa que tiene objetivos diferentes a simplemente hacer que la democracia florezca de la mejor manera y que las comunidades sean diversas.
Perfecto. Este punto me lleva, antes de abrir la conversación con el público, a un aspecto que está rondando en toda esta conversación, que son las políticas públicas, ¿no? Porque si bien en la mayoría de las contrataciones hay grandes corporaciones, ¿verdad?, transnacionales en la práctica que están impulsando el desarrollo de la inteligencia artificial, no obstante, su impacto territorial en muchos casos tensiona las sociedades. Tú ya hacías mención a una cuestión bien concreta. Me gustaría que nos hablaras cómo lo está pensando Francia. Francia se ha propuesto ser una potencia de la inteligencia artificial en un momento dado, pero cómo se está discutiendo esto desde las políticas públicas, escenarios como lo que hemos descrito acá, ¿no? Este mercado informal del trabajo o los riesgos que conlleva para la democracia, la polarización fomentada en redes sociales, en fin. Sí, efectivamente, Francia empezó hace ya algunos años una política de inversiones bastante importante en el sector de la inteligencia artificial, en la investigación en inteligencia artificial, en aprendizaje de máquinas, que a la vez en el sector de la investigación pública, en la universidad, en el sector de la investigación de manera más general, y en el sector privado también, ayudando, apoyando a empresas, nuevas empresas, startups que estaban desarrollando nuevas ideas, nuevas soluciones, etc. Y eso desde hace ya algunos años. Los desafíos que se relevaron hubo un primer informe del gobierno de nuestro presidente en su mandato anterior, en el 2000, me parece 18, si no me equivoco, o 17 también, en el que se intentaba tener un poco una idea del sector en Francia, de los desafíos, de lo que faltaba para que el país desarrolle una verdadera industria muy productiva de la inteligencia artificial. Y luego hubo otros. Generalmente lo que diría que se está poco a poco teniendo en cuenta, y lo que no se está aún teniendo en cuenta, toda la parte del trabajo de datos falta todavía. Es decir, que todos los debates públicos sobre las transformaciones del trabajo que existen, pero están muy poco relacionados con lo que está pasando en el sector de la tecnología, del desarrollo de nuevas aplicaciones de inteligencia artificial. Todo está en el ámbito solo del trabajo, de la precarización del trabajo, de los cambios laborales y todo esto. Y falta un poco un puente entre los dos, y algo que yo y mis colegas estamos diciendo desde hace algunos años: tendríamos que establecer una relación más clara entre todos esos cambios, porque si seguimos desarrollando soluciones de inteligencia artificial que necesitan muchos datos, que necesitan a trabajadores para producir estos datos y les pagan poco, nunca vamos a solucionar este problema del trabajo. Entonces, eso falta un poco todavía. Y aspectos que se están poco a poco teniendo en cuenta. No hemos hablado tanto del impacto medioambiental de la inteligencia artificial, pero eso es algo muy importante, porque estamos hablando antes del costo de desarrollar una solución tecnológica, del costo del equipo seguro y de los datos, pero también simplemente el cálculo necesita muchísima energía. Y eso es un tema que se empezó a estudiar, a investigar muy recién. Los primeros estudios aparecieron en el 2019, entonces un campo muy nuevo. Y se calculó que, por ejemplo, entrenar un modelo de inteligencia artificial para el tratamiento del lenguaje, textos, tiene no solo un costo financiero muy alto, sino también una consumación de energía muy alta y un impacto medioambiental en términos de emisiones de carbono, que es enorme. Como calcularon para un modelo bastante grande, era algo como 5 veces la vida entera de un carro.
que es muchísimas veces un viaje en avión entre Nueva York y San Francisco, ida y vuelta, que ya consuma muchísimo. Entonces, hay un problema de impacto medioambiental que solo ahora se empieza a tener en cuenta y que, sí, las políticas públicas lo han pensado, aparecen los primeros informes que fueron publicados en Francia en los últimos años y hay algo que se empieza a hacer para mejorar esto, ¿no? Crear, por ejemplo, centros de datos, que son los centros donde se realizan los cálculos, que tengan un impacto un poquito más bajo en términos de energía, por ejemplo, los nuevos son así. Y también ese tema se empieza a trabajar en este tema del que se habló antes, de las desigualdades entre grandes empresas, pequeñas empresas, investigación pública, con la creación de centros de cálculo público que puedan utilizar los investigadores, por ejemplo, con un costo entonces más bajo que si tuvieran que crearlos ellos mismos, que no sería simplemente posible con el costo que tienen. Entonces, hay algunos pasos, se está haciendo algo para solucionar una parte de estos problemas que hemos discutido. De mi punto de vista, todavía falta mucho en términos de, especialmente el trabajo, pero también el reconocimiento de los límites, lo que la inteligencia artificial puede hacer o no puede hacer, al menos según lo que se sabe hoy, y tener en cuenta que habrá soluciones que no se desarrollarán o que ponen demasiados problemas o preguntas que como sociedad no queremos, por ejemplo, y podríamos decidir no desarrollar esta, sino otra, ¿no? Y eso falta todavía un poco, yo diría. Perfecto. Denis, ¿cómo ves este tema en Chile? Nosotros tenemos una primera política de inteligencia artificial, ¿verdad? Y hoy se está comenzando a revisar esa política y actualizarse probablemente. ¿Cómo lo ves tú en el campo que estás trabajando actualmente? A ver, primero quería comentar sobre lo que dijo Paola del costo ambiental. Es real lo que menciona Paola, han aparecido investigaciones de que esto no es inocuo, como ella mencionó al comienzo. Uno se imagina todo esto digital en la nube y como que no tiene ningún impacto material en nuestro día a día, y sí lo tiene. Pero igual es bueno diferenciar que el costo que mencionaba Paola probablemente es cuando se entrena esto. Porque cuando uno, digamos, es como si uno tuviera un ser humano vacío y tuviera que darle todo el conocimiento de una persona hasta los 18 años y en 2 semanas. Entonces, eso tiene mucho costo. Tengo que darle muchos ejemplos de imágenes, de texto. Y claro, eso tiene un impacto ambiental muy grande. Y hay líneas de investigación para reducir eso. Pero eso es lo que se llama entrenar el modelo. Pero una vez que este modelo ya está entrenado, tiene como ciertos parámetros y peso y se deja fijo, el costo que tiene en ocuparlo una vez, por ejemplo, para decirle una vez a GPT, complétame esta frase, respóndeme esta oración, eso ya no tiene tanto costo, ¿ya? Pero sí podría tener menos. Y por eso es que existe una línea de investigación que ustedes, si quieren, pueden buscar en internet, que son los modelos destilados, que en inglés se dice distill. Entonces, por ejemplo, no sé actualmente cuántos parámetros tiene ChatGPT, pero el GPT-2 o 3 tenía del orden de varios billones norteamericanos, así como miles de millones de parámetros, 175.000 millones de parámetros. Un parámetro se podría decir que es como un número que está almacenado en alguna parte. Y ustedes pueden entender que aprender, porque el sistema tiene que aprender esos valores, puede ser muy costoso. Pero si alguien es capaz de decir, mira, yo puedo hacer lo mismo que este sistema, pero en vez de 175.000 millones de parámetros, puedo usar 1.000 millones de parámetros o 500 millones. Uno dice, bueno, sigue siendo un número muy grande, pero el costo energético y ambiental puede ser mucho más bajo. Entonces, una línea en la que estamos trabajando, por ejemplo, en CENIA, en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, es entrenar estos modelos de lenguaje en español
y en estas versiones distilled, que son más económicas. Así que eso quería ponerlo en contexto respecto de lo que había mencionado Paola. Ahora, respecto de lo que está haciéndose en Chile, producto de esta política de inteligencia artificial que se alcanzó a dar su primera versión en el gobierno anterior, se financiaron estos primeros centros e institutos milenios con énfasis en inteligencia artificial. Y ahora se está trabajando en una actualización, no sé los detalles de esa actualización, pero me puedo imaginar que va en la línea de incorporar más estos aspectos que le den una orientación más humana. Por ejemplo, tener bien en cuenta el hecho de que estos modelos tienen que tomar en consideración, tiene que funcionar igual de bien para hombres, mujeres y para poblaciones de distintos idiomas. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos en un proyecto de aprender a traducir bien a Rapa Nui y a Mapudungun ida y vuelta. Ganamos un proyecto hace poco para hacer ese trabajo. La verdad que para la mayoría de los sistemas podría no haber un incentivo para hacer eso, porque son tan pocas personas que para qué vas a gastar dinero en hacer esa traducción. Pero yo me imagino que la política nueva también puede ir en la línea de que estos sistemas efectivamente se entrenen y se evalúen tomando en consideración potenciales sesgos, potenciales riesgos. La política de propuesta que hizo la Unión Europea hace 2 años ya, propuso clasificar las inteligencias artificiales según nivel de riesgo. Entonces, si tienen bajo riesgo para el ser humano, se pueden usar. Si tienen mediano riesgo, tienen que pasar por certificaciones. Entonces van a haber empresas certificadoras. Ahí lo que habla Paola de que aparecen trabajos nuevos. Certificar que un algoritmo no está sesgado, que funciona igual para distintos grupos o que no perjudica a diferentes grupos. Y otros algoritmos que tienen costo muy alto, pueden haber algunos que están prohibidos directamente. Y esa propuesta incluso, dado el ejemplo que mencionó Paola hace un rato, prohíbe que se use en lugares públicos sistemas de cámaras de reconocimiento facial. Pero permite en casos particulares, que sería en caso de ataques terroristas y en caso de pérdida de niños, por ejemplo, en lugares como aeropuertos, lugares de ese tipo. Es una propuesta nomás, pero ya se empezó a abordar el hecho de que esto no es inocuo, no es que esté pasando ahí en un computador y a nosotros no nos afecte, lo tenemos acá en el día a día, en nuestro celular, en las aplicaciones. Y en cuanto a lo que estamos haciendo nosotros como centro, también nos interesa incorporar aspectos de como humanos para la inteligencia artificial. Hicimos la semana pasada un workshop gratuito en la Universidad Católica, junto con MIT, y vinieron de varias ciudades de Chile, estudiantes y profesionales. Incluso vino una estudiante de colegio. Ella dijo, vi el formulario y pensé que iba a ser una actividad así de divulgación nomás, y después se dio cuenta que tenía que hacer tarea, leer papers, y lo hizo. Así que tuvimos una estudiante de Iquique de 15 años que fue a todas las clases, hizo las tareas, la verdad que quedamos muy sorprendidos y felices. Y también vinieron personas de Argentina, de Perú, de Uruguay, vino también alguien de Francia, de hecho un estudiante de doctorado allá. Entonces estamos tratando de impulsar también divulgación de estos temas y también dar a entender que no es inocuo. Hay costos económicos, hay costos ambientales, pero también si uno quiere que estos beneficios se vean a todos los ámbitos de la sociedad, no va a ocurrir por sí solo. No va a aprender la máquina de forma automática a recomendar bien, por ejemplo, un tratamiento de salud a hombres y mujeres, porque se sabe que el diseño se ha hecho con hombres y está este estudio que muestra que cuando hay accidentes mueren más mujeres que hombres porque los cinturones de seguridad fueron diseñados para hombres. Entonces no les quedan bien la altura. Si a la máquina le da esos datos, la máquina va a aprender el patrón de que el cinturón tiene que quedar aquí, y después cuando te diga cómo diseñar y te dibuje el plano el ChatGPT, lo va a hacer pensando en eso. Así es que tenemos un trabajo importante adicional que es aprender a colaborar con la máquina para que nos dé un beneficio, y así como vamos a aprender de lo que pueda darnos como creatividad, también nosotros tenemos que ir enseñando
para que realmente nos ayude en nuestras tareas y hagamos un mundo mejor.